Un saludo allá atrás en transmisión. La palabra de Dios reina en sus corazones. Que sea Dios el que nos hable en este día. Amén. ¿Le parece si oramos juntos? Inclinamos nuestro rostro y le decimos al Señor: bendito Rey, te damos gracias. Este tiempo es maravilloso, Señor, porque tú nos hablas, tú permites, Señor, que tu pueblo se acerque a ti y tú pongas tu espíritu, Padre, y nos guíes, nos fortalezcas, nos enseñes, nos exhortes. Bendito Rey, es necesario, Señor, en nuestra vida tu presencia. Gracias te damos en esta hora y hoy deseamos, Señor, que nos llenes de ti. Bendito sea tu nombre. Amén. El tema de hoy: el único espíritu, hermanos, que da vida. Y yo creo que todos lo hemos experimentado. Sin duda, si no es por Él, nosotros no estaríamos aquí, no tendríamos el deseo de venir, no tendríamos el deseo de acercarnos. Aún Él nos acerca a su presencia, a su palabra, y sin duda es una gran bendición. Somos privilegiados porque Él se fijó en nosotros. No le buscamos nosotros como tal, porque aún en eso depende el que nosotros estemos delante de Él. A Él le plació que estemos. Y yo creo que Él desea que todo el mundo también pueda estar en esa misma condición, ya que Él no murió por algunos, sino por todos, con el deseo de que un día puedan reconocerle. Pero bueno, cada día vemos tantas cosas y tantas filosofías que desafortunadamente van alejando más al hombre de Dios. El único espíritu que da vida. Vamos a Ezequiel 37:4, hermanos, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Es el anhelo de Dios, y yo creo que desde la eternidad. Hemos visto en estas semanas, hermanos, cómo una y otra vez el hombre se cree invencible, se cree poderoso, se cree único, se cree dueño de la tierra, aún se cree Dios. Y hablando de lo que estamos meditando en Ezequiel, pero aún Jehová, hermanos, permite que el hombre llegue hasta donde él quiere y lo deja, aunque al fin del camino él le demuestra que eso solo es temporal, ya que solo Él es eterno. Y aún el pueblo de Dios, hermanos, se había creado una idolatría en Jehová. Y no solamente habían reconocido al Señor, no le reconocían como su Dios, como su Señor. En un principio Él les había dicho: quiero ser su Dios y ustedes quiero que sean mi pueblo, anden en mis estatutos y caminos. Pero ellos se fijaron en el mundo y entonces empezaron a ser influenciados, y aparte de Dios o Jehová tenían otros dioses. Y no solamente eso, sino que su Dios eran ellos mismos, donde no se dejaban gobernar por Dios. Hoy en día, como les decía, vemos inclusive que este mundo también corre hacia ese camino, y aún en las iglesias, filosofías y cosas que se van infiltrando en las iglesias van haciendo que el hombre tenga menor comunión con la palabra. Esta comunión con la palabra nos lleva a poder conocer a ese Dios y poder entender qué es lo que Él quiere y cómo tenemos que vivir. Sin duda Dios es soberano y Él permite ciertas cosas, pero al fin de cuentas, como les decía, Él va a mostrar su soberanía sobre todos y sobre cualquiera, aunque el hombre no le reconozca. Amén. ¿De qué manera entonces se sentían estas naciones que hemos visto
y que hemos estado leyendo, estas naciones se sentían únicas y de alguna manera no creían en la soberanía de Dios, sino que ellos mismos eran soberanos. Y cuando se sentían fuertes o cuando estaban fuertes, se sentían que eran los únicos que existían. Pero Dios les va a ir mostrando poco a poco que sobre eso aún Dios lo permite y que Él permite, pero y a reserva de eso de que vuelvan sus ojos y también le reconozcan. Pero es difícil y hoy en día lo vemos, ¿no? Si el pueblo de Dios, si los cristianos y los creyentes que están caminando, a veces es difícil que se mantengan firmes. ¿Qué será alguien que no cree, hermano, y que tiene muchas ideologías? Hemos visto en estas semanas en Ezequiel, vamos allá, Ezequiel capítulo 30. Solamente voy a ver algunos textos que de alguna manera muestran esta identidad del mundo y que lo va a ir poniendo, y cómo Dios va trayendo juicio porque ellos no se sujetan y no reconocen a este Dios soberano. Dice el verso 4 del capítulo 30: y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas, y serán destruidos sus fundamentos. Esta palabra es muy importante porque no solamente se basaban en su fuerza o en lo que tenían, sino en lo que ellos creían. Y eso es su base fundamental que ellos tenían. Pero dice el verso 5: Etiopía, Fut, Lud, toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Dice el verso 6: así ha dicho Jehová, también caerán los que sostienen a Egipto, no solamente los poderosos, sino aquellos que confían en los poderosos. Y la altivez de su poderío caerá, desde Migdol hasta Sevena, caerá en él, a filo de espada. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos, que es soberano. Amén. Verso 18: y en Tafnes se oscurecerá el día, y cuando quebrante yo allí el poder de Egipto, y cesará en ella la soberbia y de su poderío, tiniebla la cubrirá, y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Sí, ese poder, esa soberbia que en un momento tiene el hombre cuando está arriba, en cierta manera, y que Dios permite, aún eso un día caerá. Y es solamente temporal en esta tierra. Verso 22 también: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí con Faraón, rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano. ¿Quién lo va a hacer? El Señor. Y una vez más mostrando esa soberanía sobre el que se dice ser único o fuerte, que no hay otro como Él. Verso 2 del capítulo 31: hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te comparaste? Y en tu grandeza. También ya lo habíamos visto en el verso 10. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre las densas ramas, su corazón se elevó con su altura, yo le entregaré, dice el Señor, en manos de los poderosos de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo le he desechado. Pero ¿cómo se sentía? Más grande que todos, único, no había nadie como él. Verso 18: ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén. En los profundos de la tierra, entre los incircuncisos, yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo. ¿Por quién lo dice? El Señor Dios, Jehová.
Edom, también lo habíamos leído apenas, capítulo 35, ahí en el monte de Seir, que lo ejemplifica de esta manera, aquellos descendientes, amén, también de este pueblo, y también se siente de esta manera, pero dice en el verso 13 del capítulo 35, y os engrandecisteis contra mí, dice el Señor, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Se engrandecieron contra Dios con su boca y multiplicaron y multiplicasteis contra mí vuestras palabras, y dice el Señor, yo lo oí. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación, como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré también. Asolado serás en el monte de Seir, y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Una y otra vez muestra esta soberanía de Dios, y como les decía, aún Dios permitiendo que las naciones se ensoberbezcan, se enaltezcan, Él al fin de cuentas va a mostrar su soberanía sobre estas naciones. Y yo creo que desearía también en algún momento el Señor, porque recordando también cuando los filisteos, un poquito atrás o un tiempo atrás, cuando vienen contra el pueblo de Israel y se llevan el arca del pacto, y hay un gran alboroto porque se regocija el pueblo de Dios cuando saben que el Señor está con ellos en cierta manera, pero gracias, Dios les hace ver que Él no es un ídolo, que Él no es un amuleto, y que es necesario que le conozcan. Pero aquí el contraste que quiero que vean es cómo es que estos filisteos, al ver que ese Dios venía o que estaba con ellos o que sabían que era ese Dios que había hecho maravillas en Egipto, cómo le reconocen y cómo saben las cosas que Él hizo, aunque ellos no se arrepintieron. Y muchas de las veces nosotros, al saber cuántas cosas ha hecho Dios, a veces no nos regocijamos o no le damos la gloria de saber que le conocemos de tiempo. Y a veces algunos otros pueden reconocerle, pero igual no se convierten. Pero nosotros que le conocemos, que estamos caminando, que tenemos comunión, ¿cómo estamos siendo delante de Él? ¿Estamos reconociendo su soberanía sobre nuestra vida? Y lo más triste es que pues Dios va a tener que hablar también con su pueblo. Y es lo más triste, ver que Dios tenga que alertar y ver y aún traer juicio sobre un pueblo que debería de reconocerle, ¿no? Capítulo 34, cuando Dios va a hablar a aquellos que enseñan, hablando de la atalaya, los pastores, los vigías, ya también lo vimos, solamente quiero mostrar algunos versículos. Verso 2 dice: Hijo de hombre, profetiza ahora contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? ¿Qué diferencia había entre aquellos que no le reconocían? ¿Qué diferencia había, hermanos? Y es triste, como les digo, por cuanto ellos deberían de profetizar y hablar su palabra y reconocer al Señor Dios Todopoderoso, no lo hacían y enseñaban mal y llevaban al despeñadero al pueblo. Verso 11 del mismo 34: porque así dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Por qué? Porque no hay pastores.
Y es triste, ¿no? Imagínese Dios esperando, aún todavía en estos tiempos, que los que son líderes, que los que son pastores, que los que enseñan, realmente sean siervos útiles delante del Señor. O seamos, amén, incluyo. ¿Y qué estamos haciendo a veces? ¿Realmente estamos mostrando su gloria? ¿Realmente nos estamos esmerando por vivir y enseñar como Dios quiere? Bueno, pues es una gran responsabilidad. Y bueno, hablando de ese espíritu que da vida, hermanos, Él ha depositado ese espíritu en nuestra vida. Él depositó su espíritu en su pueblo para que realmente ellos mostraran esa vida y no muerte. Perdón. Y es que Dios, hermanos, va a señalar en qué condición está el hombre cuando vive a su manera. Y lo vemos en la palabra una y otra vez. Nos va a decir que está muerto. El hombre que no muestra su espíritu. Hace rato, en la tarde platicaba con una persona y me decía que todos teníamos el Espíritu de Dios. Y yo le decía, ay caray, eso sí está muy extraño. Porque dígame ¿usted cree que el Espíritu de Dios va a estar en alguien que desea ir a robar, matar, violar y hacer tanto daño en este mundo? ¿Usted cree que el Espíritu guía a hacer eso? No, le digo, es el espíritu del mundo. No, dices que todos tenemos el Espíritu de Dios. Y bueno, me hablaba de una serie de cosas que, bueno, ya mejor terminamos la plática porque pues son muy duros a veces. Y me sacaba de metafísica y me hablaba de filosofía y me hablaba de tantas cosas. Y bueno, es bien difícil. Pero sí creía en la Biblia. Y dice, ¿cómo puede creer en la Biblia? La Biblia va en contra de lo que usted está diciendo. No, es que creo en algunas cosas que dice la Biblia. Oh, no puede ser, le digo. Entonces no es de esa manera. Pero bueno, Dios va a mostrar el hombre que no tiene espíritu de Dios, el hombre que no es guiado por el Espíritu, está muerto delante de Él. Y lo va a mostrar en el capítulo 37, como huesos secos, ¿verdad? Sin esperanza. A este pueblo que estaba así, que se decía ser, pero no era, porque no vivía bajo la soberanía de Dios. Dice en el capítulo 37, ¿no? Ya lo leíamos en la meditación. Dice en el capítulo 37, verso 1, la mano de Jehová vino sobre mí, dice el profeta, y me llevó en el espíritu. ¿En qué lo llevó? ¿Cómo es guiado el profeta, hermanos? No de acuerdo a su voluntad. Dice, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y de aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. ¿Qué le hace ver Dios al profeta? Un valle de huesos secos, y dice que secos en gran manera. Podríamos preguntarle a alguien o a algún científico si sería posible que esos huesos cobraran vida. Sería algo ilógico, ¿no? Es más, nosotros mismos, bueno, si Dios nos preguntara, tendríamos el valor de decirle, ¿tú lo sabes? Yo creo, no sé, ¿qué diríamos, no? Pero creyendo lo que Él sabe hacer, hermanos, creyendo que Él es la vida, es posible en Dios, ¿verdad? Ahora que conocemos al Señor, ¿no? O le vamos conociendo. Pero aún entraría en nosotros un temor hasta para hablar y decirle, pues sí, ¿no? Recordaba cuando Jesús le dice
a alguno de sus discípulos: ustedes denle de comer a los que están ahí, ¿no? Se habían sentado y les decían: ustedes denle de comer. Bueno, todavía no se sentaban. Ajá. ¿Y qué es lo único que tenían que hacer? Darles de comer, porque estaban con quién. ¿Qué habían visto en Jesús que hacía, no? Entonces, es posible cuando sabes que tienes a alguien o sabes que alguien lo puede hacer, ¿no? Y bueno, entonces dice el verso 3: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Crees que sea posible? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. No sabemos realmente si le estaba diciendo sí o no, pero él sí lo sabía o no. Dios sí lo sabía. Pero bueno, está ese valle de huesos secos en gran manera. Y hace ratito también lo leíamos, ¿no? Dice aquí, en el verso 11: me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos, ¿qué son? ¿Quiénes son? ¿Qué están simbolizando? La casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esos huesos están simbolizando entonces este pueblo que está sin esperanza, que no tiene vida, que está muerto, pero parece que vive, ¿no? Porque ellos dirían: caminamos, comemos, pero dice el Señor, estos huesos están igual que esos hombres, que ese pueblo está muerto. Sin mi espíritu están muertos, sin dirección están muertos, sin mi palabra están muertos. ¿Qué es necesario hacer para que ellos vivan? También Pablo, hermanos, dice que la condición del hombre sin Dios, viviendo en sus delitos y pecados, está muerto. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Vamos a leerlo. Lo hemos visto muchas veces, ¿no? Estábamos en esa misma condición. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados, de la misma manera, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo, ¿qué, hermanos?, que los demás. Pero ahora no, ¿da? Ahora ya no caminamos de esa manera, o no deberíamos de caminar de esa manera. Antes estábamos muertos, ahora somos guiados por Dios. Amén. ¿Sí, hermanos? ¿Amén o no amén? Deberíamos de ser guiados por Dios. Para eso escuchamos la palabra, para eso atendemos lo que el Señor nos habla, para ser guiados por el Espíritu. También va a decir que no andan conforme al Espíritu aquellos que aún todavía siguen en la carne, en sus pecados, están muertos también. Nos dice en Romanos también Pablo. Vamos también ahí, capítulo 8. Verso 6, en la primera parte, dice que el ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte. Y en el verso 8 del capítulo 8, los que viven según la carne, ¿qué, hermanos? No pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no viven bajo ese gobierno del Espíritu, ya que el Espíritu nos da vida, nos lleva a cumplir
hermanos, esa voluntad de Dios cada día. Entonces, si el Espíritu de Dios, hermanos, da vida, ya no deberíamos de ser dirigidos por los deseos de este mundo, sino por el Espíritu de Dios, ¿no? Si somos guiados por Dios, tenemos vida. Y Dios nos reconoce como vivos, ya no como muertos. Porque eso es la obra que hizo en nosotros. Muertos para el mundo y ahora vivos para Cristo, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora andamos conforme el Espíritu, o deberíamos de andar conforme el Espíritu. Amén. Vamos a regresar a Ezequiel, capítulo 37. Y esta obra entonces no es de nosotros como tal. Esta persona que hablaba también yo hace rato decía que es por obras que nosotros vamos a ser salvos, y bueno, otro problema, ¿no? Entonces vano fuera lo que hizo Jesús en la cruz. Capítulo 37, verso 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dijo el profeta: tú lo sabes, Señor. Entonces, al atender a esta palabra que Dios va a hablar, el profeta va a actuar. Amén. Dice en el capítulo 4, verso 4 del capítulo 37. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd. ¿Qué? ¿Qué era necesario que escucharan estos huesos, hermanos? Palabra de Jehová. ¿Esta palabra de Jehová traerá vida a los huesos secos? Sí, es lo que está diciendo. Es necesario profetizar sobre estos huesos secos. Dice el verso 5: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haréis subir sobre vosotros carne, y os cubriré piel. Pero falta algo, porque el hombre sin el espíritu podría ser solamente un zombie. Digo con todo respeto. Sin el Espíritu de Dios, antes estábamos así, muertos en vida. Parecía ser que vivíamos, pero no era eso. Y pondré en vosotros espíritu, ¿y qué? Y entonces sí, viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Dice el verso 7: profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. ¿Pero qué? Una vez más, no había en ellos espíritu. Algo le falta. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Los que es necesario en el hombre que parece que vive pero no, el espíritu de Dios. Y entonces sí, vivirá. Y entonces sí, viviremos. Entonces sí, estamos vivos para Dios, hermanos. Amén. Dice el verso 10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aleluya. El espíritu que da vida. El único espíritu que da vida. Porque el hombre ha creído siempre que hay otros que le pueden dar vida, pero estos son simplemente clones. ¿Por qué?
son temporales y solamente es emocionalismo del hombre. Pero realmente cuando viene el Espíritu de Dios a una persona, hermano, entonces hay vida. Mientras, no puede haber vida. Aunque el hombre diga, yo estoy vivo. Dice el verso 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. No solamente da vida, sino el Señor va más allá y habla de algo eterno. Los haré reposar en vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Bendito sea el Señor. Los que son guiados por el Espíritu, entonces, los que son testigos fieles, posible en este mundo, hermano, perezcan o tengan situaciones difíciles por hablar la palabra de Dios. Pero Dios ha prometido dar vida a través de su Espíritu, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Hay un vivo ejemplo en el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando los testigos profetizan, ¿no? ¿Y qué pasa? Parece ser que fueron vencidos, pero viven delante de Dios. Aunque el hombre, aunque el mundo piense lo contrario, para Dios están vivos. Capítulo 11 de Apocalipsis, verso 4. Mire lo que dice la palabra. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devoran a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Y pareciera que hasta aquí todo va bien, porque hay victoria. El Espíritu está guiando al profeta, al siervo, al testigo, al que habla la palabra. Estos tienen poder, dice el verso 6, para cerrar el cielo y a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Por qué? Porque son dirigidos por Dios y porque hablan no su palabra, sino la palabra de Dios. Pero verso 7. Cuando hayan acabado, cuando Dios termine el tiempo de cada uno del que ha determinado en esta tierra, cuando sea acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y se acabó. Y viene hablando una situación del verso 8 adelante, de burla, de escarnio, de victoria según en el mundo. Pero eso no es todo. Les digo, eso es temporal y aún Dios lo puede permitir. Pero prometió vida para el profeta, prometió vida para el creyente, prometió vida para la iglesia. Y Dios, ¿qué cree? Lo va a cumplir. ¿Usted lo cree, hermano? Dice el verso 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, aún Él, ¿verdad? Dice el verso 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no me permitirán que sean sepultados. Más burla todavía. Y dice el verso 10, hemos ganado. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Fíjese, se sentían, ¿cómo se podría decir la palabra? Indignados de que les profetizaran la palabra. ¿Cómo se siente su vecino? ¿Cómo se siente su familiar cuando le habla la palabra y no quiere y
simplemente le contesta con groserías a usted. ¿Cómo se siente, hermano? Triste, ¿no? Pero se sienten indignados de que uno les comparta la palabra. Y pareciera ser que ya vencieron, porque no hay nada que los pueda hacer cambiar. Pero hay esperanza en Dios. Verso 11: después de 3 días y medio entró en ellos, ¿qué, hermano? Espíritu de vida, lo prometido por Dios, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Amén. ¿Son victoriosos o no? La iglesia saldrá victoriosa. Y me estoy refiriendo a la iglesia que vive el evangelio del reino. Me estoy refiriendo a la iglesia que padece en este mundo por hacer la voluntad de Dios. Me refiero a la iglesia que permanece fiel. Porque podríamos decir que hay algunos que parecen ser, pero no lo son, ¿no? Mire, y si usted quiere verlo, vamos al capítulo 3, ahí mismo en Apocalipsis. Mire lo que dice, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, veo que lees la Biblia, veo que atiendes, que vas, que haces, pero ¿qué crees? Y dices que tienes nombre, de que vives, pero ¿qué dice, hermano? Pero estás muerto. Qué tremendo, ¿no? Imagínese, hermano, híjoles, hasta se me enchina el cuero de que en algún momento lleguemos delante del Señor y Él nos diga: no te conozco, estás muerto. ¿Por qué? Pues si yo hacía. Pues sí, pero estás muerto. Bueno, entonces qué gran responsabilidad tenemos, hermanos. El único espíritu que nos da vida y que nos guía es el del Señor. Pero pudiésemos decir que somos guiados por el Espíritu, pero al fin de cuentas hago yo mi voluntad. Eso no puede ser posible. Si somos guiados por el Espíritu, pueda ser que Dios nos haga padecer en este mundo, o a lo mejor no. Pero lo más seguro es que tengamos que padecer persecución de una manera u de otra, por hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero hay algo que Dios promete, y es que al fin de cuentas saldremos victoriosos si cumplimos cabalmente sus estatutos y ordenanzas que Él nos pide cada día. Él sí cumplirá su palabra, hermanos. ¿La cumpliremos nosotros? Para terminar, vamos al capítulo 37 de Ezequiel. Verso 21. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré, dice el Señor.
de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Verso 24: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos. ¿Para cuándo? Para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondrán mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán un pueblo. Y sabrán entonces las naciones que yo, Jehová, santifico a mi pueblo, a Israel, estando mi santuario en medio de ellos. ¿Cuándo? Para siempre. Dios promete. ¿Nosotros realmente estamos siendo ese pueblo de Dios? ¿Realmente estamos siendo dirigidos por su Espíritu que nos da vida? Bueno, pues Dios promete, hermanos, estar con nosotros hasta el último día. No, si lo dice Mateo 28. Él prometió estar con nosotros hasta el último momento, hermanos, y lo cumplirá. La pregunta es, ¿nosotros lo cumpliremos? Tenemos una gran encomienda. Amén. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, tú eres el único Rey en nuestra vida. Perdónanos, y con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de hablar, Señor, a veces lo negamos. Ayúdanos, Señor, a que cada día vayamos creciendo y vayamos fortaleciéndonos en ti, que seamos dignos de alabanza delante tuyo, Señor, que nuestra vida lo refleje cada momento. Tú eres nuestro Señor, y Señor, no permitas que nos apartemos de tu camino. Padre, te damos gloria y honra. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Cuán grande eres tú. Te damos gracias. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho, mis hermanos.